Eh, Buenos días, alumnos de cuarto medio electivo. Les subo la clase que alcanzamos a revisar, pero que algunos conceptos me interesa que queden para ustedes. La clase se llama Construcción en los orígenes de la civilización y vamos a ver el origen del fenómeno urbano en el mundo. ¿Ya? Eh, el título de la primera diapositiva es El cambio planificado y consciente y tiene que ver con cómo evoluciona la cultura humana desde del nomadismo al sedentarismo y a la construcción de aldeas y ciudades y finalmente reinos, imperios, etcétera. ¿Ya? Desde el Paleolítico, es decir, desde la prehistoria más antigua del Homo sapiens, el hombre se ha adoptado a la naturaleza y la ha cambiado a su beneficio. El ser humano en general es la única especie que para sobrevivir necesita cambiar su entorno natural. ¿Ya? Y eso ocurrió desde el Paleolítico, especialmente en épocas de nomadismo, con la construcción de pequeñas cabañas que se podían construir con los materiales que se encontraban en el lugar, o trasladando ciertos materiales como madera y pieles, pero de mucha rusticidad, como las que encontramos en Pincebet, en Francia Central, y también a través de las estepas rusas. Hemos encontrado eh, vestigios de estas primeras cabañas. Luego, durante el Neolítico, y aquí hay que hacer una apreciación, recuerden que el Neolítico está asociado principalmente con la domesticación de plantas y animales, y ya no tanto con la técnica de pulir las piedras, ¿ya? Principalmente con la domesticación de las plantas, con la agricultura. Cuando se produce la agricultura, obviamente las poblaciones humanas se convierten en sedentarias y por lo tanto estas construcciones que antes en el Paleolítico eran ligeras, ahora se hacen más sólidas. Y en ese caso el mejor ejemplo que tenemos son las casas largas que hasta el día de hoy a veces prosperan en el centro y norte de Europa. Y también vamos a encontrar que con la ganadería, ¿no es cierto?, con la domesticación de los animales, principalmente vacas, ovejas y cabras, se van a construir cobertizos para el ganado, ¿ya? Como las de Helgostil que hay en Suiza. Y finalmente las primeras ciudades de Oriente Próximo, pensemos en Çatalhöyük, se empezó a construir ya en ladrillos de piedra, que es una etapa muy posterior. ¿Ya? Ahí tenemos las primeras construcciones ligeras, que a veces también las encontramos entre los aborígenes de Norteamérica. No son más que unas cuantas varas eh, unidas en sus extremos y cubiertas con pieles, no es más que eso. Por lo tanto, eso se construía con los materiales que encontrabas en los alrededores o podías transportar parte del material para construir estas cabañas ligeras que son propias del nomadismo. Aquí está lo que estábamos hablando. Si se fijan acá tenemos las famosas casas largas que, como pueden ver, esta es una foto contemporánea y que todavía se construyen en el centro y norte de Europa por los campesinos. Entonces tenemos la casa donde habitan los humanos y el cobertizo de la que estamos hablando, de este cobertizo, para los animales, para la ganadería. En este caso, una construcción de madera cubierta por vegetación, por materiales vegetales. Lo mismo la casa, que en este caso es una casa de adobe, si fijan no tiene ventanas. Y es lo que estábamos hablando, de las famosas casas largas. Aquí hay un ejemplo también del neolítico en Escocia, construcciones que se hacían en el norte de Europa, ¿no es cierto?, en piedra y que eran una especie como de piscinas habitables cubiertas de piedra. Fíjense en el mobiliario de piedra que tenía al interior de las casas. Otro ejemplo, también en Escocia, de estas construcciones de piedra
Y aquí ya tenemos el ejemplo de un zigurat, esto es una reconstrucción de un zigurat en Mesopotamia, de una construcción, y en este caso un templo, un zigurat, ¿no es cierto? Un templo, y que ya habla de una civilización de mayor envergadura y de mayor desarrollo, donde hay una estratificación política, una estratificación religiosa y social, un Estado central que administra los recursos, ejércitos, distintas posiciones económicas, etcétera, etcétera. El cambio no planificado tiene que ver con lo que yo les había señalado antes, tiene que ver con la domesticación de plantas, es decir, agricultura, y con la domesticación de animales, que tiene que ver con la ganadería, que hace un cambio, eh, en el caso de la agricultura, de nomadismo a sedentarismo. La domesticación de animales a veces va a implicar nomadismo en muchas partes del mundo todavía. ¿Ya? Ahora, con la domesticación de las plantas y animales, obviamente que el hombre ya no depende de lo que encuentra en la naturaleza, sino de lo que él logra producir por sí mismo, por lo tanto, se produce una diferenciación con lo estrictamente natural, y ya el hombre, algunas especies se unen al hombre y sobreviven junto con el hombre y son parte de la cultura del hombre, eh, y ya no de la naturaleza. ¿Ya? En el caso del pastoreo va a cambiar, va a tener incidencia en el cambio ecológico también. Pensemos en las cabras, ¿ya? Eh, y en las ovejas, y obviamente que con la ganadería y con la agricultura el hombre interviene con más decisión sobre la ecología, sobre el terreno natural, ¿no es cierto? Y se van a ocupar la madera y todos los recursos necesarios eh, para construir ciudades. Esto es muy importante y esto me quiero detener un poco porque la civitas, la ciudad, la civilización es propia de un estado cultural del hombre donde se habita en la ciudad. Pero la ciudad, si ustedes lo piensan, es el opuesto a la naturaleza, es el entorno artificial que el hombre establece. La ciudad está de espalda a la naturaleza, es un entorno artificial. Es tal vez el entorno artificial más importante que se ha construido en la existencia humana. ¿Ya? Eh, la ciudad significa una mayor organización y elaboración social, mucho más complejo. Y lo que les hablaba, el hombre construye su propio entorno y ya no depende de la naturaleza. ¿Ya? Y aquí dice, la civilización humana es el supremo artefacto, el artefacto humano máximo, que es el lugar donde él vive, ¿ya? Lo hemos visto durante esta pandemia, de cómo muchos animales, como están todos los hombres encerrados, de repente aparecen los animales que ya no le temen al hombre porque está encerrado y empiezan a deambular por las ciudades. Esos animales estaban allí, pero no entraban al entorno artificial del hombre, ¿ya? Eh, Ahora, esta consecuencia no fue planificada, es un efecto secundario. Los hombres no pensaron en separarse de la naturaleza completamente. ¿Ya? Los primeros pasos de la urbanización, de la construcción de ciudades, deben haberse hecho a corto plazo. ¿Ya? Sin embargo, requerían cierta coordinación. Ya lo habíamos visto en Göbekli Tepe. Recuerden que en Göbekli Tepe lo que habíamos planteado es que no existían. Göbekli Tepe rompe con esto, porque antes de la sedentarización y de la agricultura ya los seres humanos eran capaces de organizarse en torno a una religión para construir un enorme templo ceremonial. Por lo tanto, la palabra coordinación que aparece en la diapositiva es muy importante, porque sin coordinación de las sociedades no habían podido haber construcción de ciudades. ¿Ya? Um, Vuelvo a repetir, la civilización es la separación del hombre física y mentalmente de la naturaleza,
y de pronto además aparece algunas instituciones y tienen que ver con la formación del Estado, ¿no es cierto? Algunas instituciones que ya no son eh, dependientes de la tribu, sino que son instituciones que pertenecen a la ciudadanía, ¿ya? Dentro de la ciudad además surgen una serie de especializaciones de las tareas humanas, desde los sumos sacerdotes, reyes, guerreros, artesanos, eh, campesinos que viven en el entorno próximo a la ciudad, eh, administradores públicos, etcétera, ¿ya? Y obviamente que también hay un desarrollo de la arquitectura, que recuerden que es no solo un arte para contemplar, sino para habitar, ¿ya? Y eso también, la arquitectura requiere una planificación, un diseño y un conocimiento de las matemáticas y de la ingeniería muy importante. Por lo tanto, también hay un desarrollo intelectual en esta construcción de la ciudad. Eh, la pregunta es si existían conciencia en la gestión del entorno en la antigüedad. Bueno, sí, yo creo que sí. Ya desde los planos ortogonales, es decir, los planos de cuadrícula, hay una planificación. Incluso en las ciudades eh, germanas, que eran circulares, ¿no es cierto? Y de una simpleza tremenda, se nota que hay una separación casi sagrada del entorno humano del entorno, hay una frontera, ¿ya? ¿Qué mejor ejemplo que la ciudad del Valle del Indo, antiquísima, Mohenjo-Daro, ¿m? O las famosas ciudades mesopotámicas? Eh, Había una planificación importante humana. Lo vamos a ver más adelante con los planos de esas ciudades antiquísimos. Y obviamente que eh, esa centralización del urbano con el Estado va a requerir cierta planificación del uso de los terrenos que colindan la ciudad. Eh, Generalmente las ciudades no son instaladas en cualquier lugar al azar, generalmente requieren una planificación previa para decir, mira, este es el mejor lugar para instalar una ciudad. Y los criterios muchas veces eran o militares o comerciales. Generalmente se escogían lugares que tuvieran algunas características geográficas particulares, como lugares elevados, espaciosos, que destacaran, digamos, la construcción de templos. Recuerden que la religión es la que articula en las primeras culturas la creación de ciudades y civilizaciones. Y obviamente que también es muy importante la ciudad de los vivos, pero también la ciudad de los muertos, y tiene que ver con los cementerios, ¿ya? Entonces había que planificar el terreno para poner centro ceremonial, ¿no es cierto?, y administrativo, la ciudad comercial, la ciudad de los muertos, la ciudad de los palacios o de los reyes, ¿ya? Por lo tanto, en el trazado de la ciudad, en el plano de la ciudad, nosotros podemos reconocer las distintas estructuras sociales, las distintas funciones que se cumplen dentro de la ciudad misma, ¿ya? Ahora, además de eso, no es llegar y juntar personas, sino que además tienes que hacer de ese entorno artificial, que es la ciudad, un lugar donde se acopie, por ejemplo, alimentación para sostener esa civilización. Muy importante va a ser el agua, donde los romanos, por ejemplo, van a ser grandes maestros. Los desechos que los humanos producen también son importantes y por lo tanto también hay que construir alcantarillados, que podríamos hacer una historia del alcantarillado y resumir un poco la historia de las ciudades a través del alcantarillado y las vías de comunicación que la ciudad tiene con otros puntos, otras civilizaciones, otras culturas, que son las carreteras. Aquí tenemos un ejemplo de ciudades antiguas, unas ciudades mayas, ¿no es cierto? Chichen Itza, la ciudad maya. Estas ciudades eran, la parte construida era principalmente un centro ceremonial que se irradiaba al resto del lugar. Este centro ceremonial era un centro religioso, pero además administrativo. eh, y era una ciudad particularmente frágiles, porque el entorno selvático de la península del Yucatán y de Mesoamérica la hacía particularmente frágil.
Continuamos en una próxima clase.